nuevamente en esta fría tarde. Por aquí, por mi casa, yo vivo cerca del Colegio San Ignacio y ha hecho mucho frío el día de hoy, impresionante. Entonces, qué tan rico podernos encontrar nuevamente. Yo, para quienes no me conocen, soy Clara Marcela Mejía, directora de Asia San Ignacio. Veo a Juan Esteban Zapata, quien conozco hace mucho tiempo, quizás desde muy cercana a la fecha de haberse graduado del Colegio San Ignacio, así que un saludo muy especial para Juan Esteban. También veo a don Carlos Posada, qué gusto tenerlo, don Carlos, bienvenido también, qué rico verlo por acá en pantalla. Este tema, como Carol le decía, sabemos que también lo apasiona, así que esperamos que también lo disfrute muchísimo. Y para que sigamos en con nuestra filosofía del cumplimiento, entonces, siendo las 4:34, vamos a empezar. Y yo quiero de manera especial darle la bienvenida esta tarde a Juan Diego Serrano Reyes, exalumno promoción 1999, quien nos va a acompañar esta tarde con la charla Cosmovisiones, el universo a través de la historia. Para quienes nos acompañan por primera vez, les queremos comentar que esta es nuestra charla número 51, las cuales venimos haciendo desde el mes de abril, cuando fue decretado el aislamiento para todos los colombianos. Hemos trabajado ininterrumpidamente llevando a cabo estas charlas 2 por semana y hoy compartimos con ustedes la charla número 51. Este medio se ha convertido en un canal para que los ignacianos compartan sus experiencias, sus hobbies, sus conocimientos, también su profesionalismo, sus emprendimientos. Así que bienvenidas todas las iniciativas que ustedes consideren pueden hacer parte de nuestra agenda de charlas virtuales. Si queremos resaltar es que estos conocimientos o esta información que aquí se comparte no nada compromete ni representa la manera de pensar de la asociación. Para todos ustedes, entonces, esperamos que disfruten bastante esta charla. Les agradecemos silenciar los micrófonos, apagar también las cámaras, así todos tendremos una mejor calidad en la conexión y podremos disfrutar de este encuentro. Esta charla es grabada, les estaremos compartiendo el día de mañana las memorias, o sea, el video. Quienes deseen recibirla en sus correos electrónicos, les agradecemos dejarnos su dirección electrónica en la caja de comentarios. Y al finalizar la presentación de Juan Diego, pues tendremos el habitual espacio para las preguntas y respuestas, así que también quienes tengan algún comentario en el momento que crean conveniente, a medida que se presenta la charla, pues no lo hagan y nosotros estaremos pasando a hacer las preguntas una vez Juan Diego termine su exposición. Les decía entonces que el tema de esta tarde son las cosmovisiones, el universo a través de la historia. El universo es un lugar extraño y misterioso y mientras más sabemos de él, a la vez menos sabemos. En esta charla tendremos la posibilidad de hacer un recorrido histórico a través de las principales etapas en la comprensión del universo y del lugar que ocupamos en él, o mejor, de cómo lo hemos perdido, desde el modelo geocéntrico limitado de la antigüedad, pasando por el heliocéntrico y su desarrollo, hasta el universo ilimitado, sin centro y en expansión, que nos presenta la cosmología moderna. Todos estos términos y estas palabras que de pronto pueden parecernos extrañas, pues serán tema de la charla de esta tarde y será Juan Diego quien nos hable un poquito de ello. Paso entonces a presentarles a Juan Diego Serrano Reyes, ignaciano promoción 1999. Es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es magíster en Historia y Filosofía de la Ciencia del Imperial College London y candidato a doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Toronto. Juan Diego, bienvenido. Gracias por querer compartirnos esta tarde este proyecto de astrofilia y muchos éxitos con él. Sea la oportunidad para presentarte nuestros deseos de que sea muy exitoso. Esta pantalla es tuya, esta audiencia es tuya, así que bienvenidos.
Buena tarde. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias a Asia Ignaciana y a Juan Esteban Zapata por haber coordinado esta charla. Eh, para mí es grato estar aquí porque las primeras charlas relacionadas con astronomía que yo dicté fue ya hace más de 20 años, cuando estaba todavía en el colegio, cuando estaba por allá en séptimo, conjuntamente con un profesor de física que desafortunadamente nunca llegó a ser mi profesor directo. Allí fue donde dicté mis primeras charlas relacionadas con estos temas. Posteriormente, a partir del pregrado, me apasioné por la historia y la filosofía de la ciencia, el área en la que he desempeñado mis estudios de posgrado, y espero que lo que transmita esta charla sea como una sensación de lo fascinante que es este tema. Vamos a hablar concretamente de la historia de la cosmología, concretamente de cómo ha evolucionado nuestra visión del universo a través de la historia y de cómo a medida que hemos ido ganando más conocimiento acerca del universo, hemos ido perdiendo lugar en él, o por lo menos un lugar privilegiado. Entonces, espero que disfruten la charla y que esto sea como un abrebocas para explorar más. Esto es un tema realmente apasionante. Entonces, esto hace parte de un proyecto que tenemos conjuntamente con, bueno, Juan Esteban nos ha colaborado también con él y con otro amigo, con Johnny Agudelo, que es de divulgación, se llama Astrofilia. Entonces, los invito a que visiten nuestra página, ahí la pueden ver en la pantalla, astrofilia.co, y ahí tenemos un blog y un podcast sobre temas relacionados con astronomía y con ciencia. Estamos en Spotify como Astrofilia Blog and Podcast. Entonces ahí pueden ustedes leer nuestras entradas en el blog y nuestros últimos podcasts. Y pueden visitar la página también, ahí pues la iremos desarrollando para ir también compartiendo noticias, por ejemplo, cosas de interés relacionadas con el tema de divulgación de la ciencia y en particular de la astronomía. Entonces, no siendo más, iniciemos con la charla propiamente. Esto entonces, como les decía, es un tema bastante amplio. Me toca condensar esto en un breve tiempo que tenemos, pero espero que dé una panorámica o una situación de lo que ha sido la evolución de la cosmología. Entonces he titulado esto El universo a través de la historia. Y ahí podemos ver una ilustración muy bonita que es originalmente de Camille Flammarion, un popularizador de la astronomía del siglo XIX, francés. Y está pues el hombre asomándose a través de la esfera cristalina de las estrellas y mirando más allá. Obviamente lo otro es una superposición moderna del campo profundo del Hubble. Ya más adelante en la charla les contaré un poco más sobre eso, concretamente en la parte correspondiente a cosmología moderna. Quisiera iniciar entonces con esta afirmación de el historiador de la astronomía, uno de los historiadores de la astronomía más eminentes, Michael Hoskin. Esta persona se dedicó pues a estudiar más que todo el desarrollo de la astronomía estelar, concretamente la obra de William Herschel, pero pues es uno de los historiadores de la astronomía más reconocidos. Y dice lo siguiente: la historia de la cosmología no es la historia fácil del rechazo de ideas absurdas en favor de lo que tras un poco de reflexión es visto como patentemente verdadero, sino la saga heroica del difícil rechazo de lo patentemente verdadero en favor de lo absurdo. Es esto lo que da a la historia de la cosmología su encanto. Y si examinamos la historia de la cosmología, lo que vemos es precisamente eso, como eh, nos hemos ido deshaciendo gradualmente del sentido común, de lo que nos dice el sentido común o la intuición, y hemos pasado a ideas cada vez más abstractas, más alejadas de
del día a día, de nuestra vida cotidiana. Y espero que esto sea precisamente lo que transmite esta charla. Es también como observó una vez el biólogo Haldane, que el universo no solamente es más extraño de lo que suponemos, sino que quizá es más extraño de lo que podamos suponer. Y siempre la naturaleza parece superarnos en esto. Entonces, me parece muy apropiada esa expresión para dar momento a nuestra presentación. Entonces, vamos a hablar concretamente de 3 momentos. Y he decidido condensarlo así porque resumir la historia de la cosmología en una hora no es tarea sencilla, pero entonces nos vamos a centrar como en los momentos estelares. Primero tenemos que hablar del universo geocéntrico, es decir, centrado en la Tierra, de Aristóteles y Ptolomeo. Este es el modelo cosmológico que reinó durante muchos siglos, durante la mayor parte de la historia, y por eso tenemos que hablar de él. En una segunda instancia hablaremos del universo heliocéntrico, introducido por Nicolás Copérnico en el siglo XVI, y luego hablaremos de la cosmología contemporánea, el universo sin centro de Hubble. Es en el siglo XX, concretamente en los años 20 del siglo XX, donde la cosmología científica moderna nace, concretamente en Estados Unidos, y con la construcción de los primeros grandes observatorios astronómicos. No quiere decir esto que no hubiera observatorios astronómicos antes, como por ejemplo el célebre Uraniwork que construyó Tycho Brahe en el finales del siglo XVI en Dinamarca, pero este era un observatorio con instrumentos de medición, ¿cierto? Por ejemplo, para medir posiciones, alturas de astros, todavía no había sido introducido el telescopio. Esto lo hizo Galileo un poco después, introdujo el telescopio de la astronomía. Pero aquí ya estamos hablando de grandes telescopios. Y los grandes telescopios no empezaron sino a ser hechos por allá por Herschel en el siglo XVIII, pero digamos era cuestión más de aficionados que de astrónomos profesionales. Esto obviamente se fue profesionalizando y en el siglo XX es donde nace la cosmología moderna con estos grandes observatorios y donde veremos que se van a hacer unos descubrimientos muy importantes. Entonces, esos serán nuestros 3 momentos de esta charla, al final de la cual los invito a hacer las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, iniciemos con el universo geocéntrico de Aristóteles y Ptolomeo. Primero que todo, pues tenemos que hablar un poco de un antecedente aquí. Este es uno de los primeros modelos cosmológicos de la historia, Anaximandro, uno de los filósofos presocráticos o anteriores a Sócrates. Estos pensadores se centraron principalmente en la naturaleza, en la física, en pensar la naturaleza. Fueron los primeros científicos, ¿cierto? Estamos hablando del siglo VI más o menos antes de Cristo. Anaximandro, pues obviamente nosotros desde nuestra visión contemporánea vemos un modelo de estos como muy, muy ingenuo. Pensaba que la Tierra flotaba como en un cilindro. Ahí está el mundo conocido en ese entonces. Ahí lo pueden ver. Y alrededor pues están girando la luna y el sol, que se ocultan todos los días debajo de esta plataforma y vuelven y salen al otro día, y vemos una región de fuego también. ¿Cómo así que fuego? Ellos pensaban que había un fuego externo, algunos de estos pensadores como Anaximandro y Heráclito, y que las estrellas eran unos pequeños orificios a través de los cuales se filtraba la luz de ese fuego. Entonces, pues es interesante igual conocer estas visiones porque ya hay aquí un primer intento de explicar el mundo en términos de causas naturales, el naturalismo. Ya aquí no hay recurso a dioses, a explicaciones sobrenaturales. Estos intentos de los pensadores presocráticos constituyen como el inicio de la ciencia, porque por eso decía esto, ¿cierto? Porque tratan de dar explicaciones físicas y naturales de los fenómenos en lugar de invocar explicaciones mitológicas o teológicas. Entonces ahí tenemos el modelo de Anaximandro como un antecedente simplemente a lo que fue ya lo que vino después. Los 4 elementos
Esto fue introducido por otro de esos pensadores presocráticos llamado Empédocles. Esto va a ser muy importante porque va a ser pues una de las bases de la física aristotélica. Aristóteles hereda esto de Empédocles y como vemos hay una distribución de los elementos de acuerdo a sus pesos. Entonces la Tierra está en el centro porque es lo más pesado, porque tiende al centro. Este era el tipo de explicaciones que se daban, que se llaman explicaciones teleológicas, es decir, que implican un propósito o un fin. Entonces las cosas buscan su lugar natural. Entonces tenemos la Tierra en el centro, tenemos el agua después, lo segundo más pesado después de la Tierra, luego tenemos el aire y luego tenemos el fuego. Y esto está como ordenado de esa manera, entonces los elementos pesados tienden a caer, los elementos ligeros tienden a subir. Pero básicamente todo el mundo debajo de la esfera de la Luna o el mundo sublunar está compuesto por estos 4 elementos. Mientras que lo que sigue más allá de la Luna sería ya pues como el mundo supralunar, lo que está por encima de la Luna, estaría hecho de una quinta sustancia, un quinto elemento llamado el éter, que es un elemento incorruptible, eterno, transparente, que no se puede alterar. Todo en la Tierra está sujeto a la alteración o a la generación y la corrupción, como lo llamaba Aristóteles, mientras que esto es inalterable. Los cielos son inalterables. Y ustedes ven ahí como una especie de cebolla, como una especie de capas concéntricas. Entonces tenemos lo que vimos en la diapositiva anterior, la disposición de los elementos en el mundo sublunar, pero más arriba de la esfera de la Luna, incluyéndola, están las esferas cristalinas situadas concéntricamente, y ahí están los planetas conocidos hasta ese entonces, es decir, hasta Saturno, desde la Luna hasta Saturno. El Sol era considerado un planeta porque el Sol y la Luna, de hecho, los planetas era simplemente todo lo que se moviera contra el fondo de las estrellas fijas que estarían en la, bueno, aquí no estarían del todo en la periferia, estarían, estarían en este sector por aquí, y más allá de la periferia, esto ya se lo añadieron en la Edad Media, porque hubo un matrimonio entre la filosofía aristotélica y la filosofía de los padres de la iglesia, concretamente de Santo Tomás. Ahí era supuestamente donde habitaban las almas bienaventuradas, los ángeles y, por supuesto, Dios en la periferia. Entonces, básicamente, este modelo cosmológico reinó durante muchos siglos, la mayor parte de la historia, y durante todo, no solamente durante la antigüedad, estamos hablando obviamente del mundo occidental, sino también durante toda la Edad Media y se extendió incluso hasta la época de Copérnico, estamos hablando del siglo XVI ya. Entonces, por eso obviamente es pertinente mencionar ese modelo. Y esto ya sería un corte, digamos, transversal de esas esferas cristalinas que estaban compuestas de esa sustancia translúcida inalterable que se llamaba éter. Las estrellas fijas están en la periferia, en la última de esas esferas, y están todas a la misma distancia, y en cada una de esas esferas está encajada cada uno de los planetas conocidos, con la Tierra en el centro del universo. Básicamente esa sería, ahí vemos pues como la Tierra, la Luna y los planetas más cercanos y el Sol. Luego tenemos que hablar Un momentito, brevemente. Juan, que alguien activó su pizarra e hizo un rayón. ¿Cómo? Entonces vamos a verificar. Alguien activó su pizarra y hizo un rayón en la pantalla. Vamos a ver qué Sí, pasa. no veo. ¿O será que el rayón será lo que voy a...? Ah, bueno, dale a ver, sigue porque a No veces sé si, suele no sé pasar si eso, entonces por eso me puede ser que el confundí. rayón... Sí, Dale sí. tranquilo. No, Ok. no. Eso que claro, ya comprendí qué fue lo que pasó. Y de hecho, parece un rayón. Como ustedes lo ven ahí, eso parece como una cosa hecha así al azar, ¿cierto? Y esa es la idea. Si ustedes se ponen a seguir el movimiento de un planeta en el cielo, o sea, seguirlo, digamos, durante varios meses, eh, consignando las posiciones con respecto al fondo y trazan la línea que sigue el planeta, van a ver algo como eso, como ese bucle
tan raro que se ve ahí. El planeta viene con un movimiento normal y luego parece detenerse y viajar hacia atrás y luego parece otra vez reanudar ese movimiento. Eso en astronomía se llama el movimiento retrógrado. Y eso a los antiguos les parecía rarísimo, esa especie de rayones en el cielo, porque eso no obedecía a ningún patrón de circularidad y uniformidad perfecta. Para los griegos es muy importante la parte estética. Todos los movimientos celestes tenían que ser explicados en términos de movimientos circulares, uniformes, regulares. Entonces, que los planetas describieran esos rayones en el cielo no cuadraba. Y había que explicar de alguna manera eso, pero a partir de movimientos circulares y uniformes. Y aquí viene la innovación de Claudio Ptolomeo, otro de los grandes astrónomos de la antigüedad. De hecho, el que le metió, digamos, la parte técnica, matemática a ese modelo de Aristóteles, el que lo hizo un modelo predictivo, porque el modelo de Aristóteles era más bien cualitativo que cuantitativo. Entonces, Ptolomeo introdujo una combinación de movimientos circulares que, como ustedes pueden ver ahí, hay un círculo mayor que se llama el deferente y un circulito pequeño que se llama el epiciclo. Entonces, el planeta, visto desde la Tierra, que está en el centro, con respecto al fondo de pues, a las estrellas del fondo en las cuales no se ve movimiento, pero esto no significa que no se muevan, sino que están tan lejos que no podemos detectar esos movimientos a simple vista, parece describir esos bucles o esos rizos. Entonces es muy ingeniosa la introducción de Ptolomeo, cómo se puede generar ese cicloide, esa forma que ustedes ven ahí, a partir de una combinación de dos movimientos circulares, o de más si son necesarios, porque a veces le montaban otro epiciclo al epiciclo, entonces ya eran 3 círculos o más, para describir movimientos más complejos. Y esto sobrevivió en la astronomía incluso hasta Copérnico. Incluso Copérnico sigue utilizando epiciclos. Quien se deshace de los epiciclos finalmente es Kepler, porque introduce elipses en lugar de círculos perfectos. Entonces es algo demasiado ingenioso, aunque no sea la manera correcta de describir el movimiento retrógrado. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Por qué vemos eso? Ya lo veremos con Copérnico. Pero antes de pasar a eso, antes de dar ese brinco, me voy a adelantar 18 siglos solamente. Antes de dar ese brinco, tenemos que hablar brevemente de Aristarco de Samos, siglo III antes de Cristo. Y esto es uno de los pasajes más fascinantes, pero también más frustrantes de la historia de la ciencia, porque no sabemos cómo Aristarco llegó a esta idea 18 siglos antes de Copérnico. Y por eso se los voy a leer. Esto proviene de Arquímedes, gran matemático de la antigüedad, del calculador de arena, una obra en la que Arquímedes se propuso calcular el número de granos de arena que cabrían en el universo, es decir, es un tratado sobre los números grandes, cómo escribir números grandes, lo que llamaríamos hoy notación científica o potencias de 10. Y dice así: pero Aristarco de Samos produjo un libro consistente en ciertas hipótesis en las cuales las premisas conducían a la conclusión de que el universo es muchas veces más grande de lo que ahora se sospecha. Sus hipótesis son que las estrellas fijas y el Sol permanecen en reposo, que la Tierra gira alrededor del Sol en la circunferencia de un círculo, estando el Sol situado en medio de la órbita, y que la esfera de las estrellas fijas, situada alrededor del mismo centro que el Sol, es tan grande que el círculo en el cual él supone que la Tierra gira presenta tal proporción respecto a la distancia de las estrellas fijas como la que el centro de la esfera presenta respecto a su superficie. Es decir, en pocas palabras, el Sol es el que está en el centro de lo que hoy conocemos como el sistema solar, y la Tierra es un planeta más que gira en torno a él, y las estrellas están tan lejos que guardan una proporción como la de la circunferencia del círculo a su centro. O sea, están tan lejos que cualquier movimiento en ellas es imperceptible, pero lo intrigante aquí es que no sabemos cómo él llegó a esas conclusiones, porque se perdieron los escritos de Aristarco. Esto sobrevive a través de un tercero que es Arquímedes. Entonces no podemos leer. Lo poco que sobrevive de Aristarco, que yo lo he leído, son cosas de cómo medir, por ejemplo, las distancias al Sol, a la Luna, utilizando pues como geometría, pero son fragmentos.
son cosas muy fragmentarias. Es posible que hubiera un escrito más largo sobre cómo llegó a esta conclusión 18 siglos antes que Nicolás Copérnico, pero es bastante fascinante. Aristarco de Samos. Y entonces con esto damos espacio a nuestro segundo momento, el universo heliocéntrico. Por eso dije que me iba a adelantar 18 siglos. En realidad el primer modelo heliocéntrico que conocemos en Occidente es el de Aristarco de Samos, pero incluso no hay gráficos sobre eso, simplemente hay ese pasaje tan intrigante que les acabo de leer. En cambio aquí sí ya encontramos un tratamiento matemático completo y una obra sobre todo esto, escrita por un canónigo polaco. Él nació pues a fines del siglo XV, murió a mediados del siglo XVI, Nicolás Copérnico. Curiosamente pues fue un hombre, típico hombre renacentista. Él estudió leyes, estudió medicina, la astronomía obviamente fue una pasión suya y por eso es que lo conocemos ahora, y concretamente por la cosmología. Y en este libro, el de Revolutionibus Orbium Celestium, o sobre las revoluciones de los orbes celestes, una obra de 1543, Copérnico presenta su modelo. Ya había circulado esto entre amigos, una cosa que se llama el Commentariolus, que es como un manuscrito, un primer boceto de este sistema heliocéntrico, pero Joachim Rheticus, su único alumno, su único discípulo, le insta a publicar sus ideas, que probablemente Copérnico no hubiera publicado si no fuera por él. Es decir, algo similar a lo que pasó con la obra de Newton. Halley, en ese caso, fue quien le instó a publicar un tratado sobre el movimiento, y es posible que no lo hubiéramos conocido si no hubiera sido por Halley. Bueno, lo mismo pasa en este caso de Rheticus con Copérnico. Ahí vemos el Sol en el centro, ya no la Tierra. Vemos, alcanzamos ahí a ver la Tierra y la Luna alrededor de ella, y también observamos los cuatro satélites que observó Galileo, que descubrió con su telescopio alrededor de Júpiter. Ya los incluye esta ilustración, y en la periferia vemos los signos zodiacales, que es lo que coincide con el plano de la órbita alrededor del Sol. Esas 12 constelaciones, obviamente muy, muy interesantes para los astrólogos, no tanto para los astrónomos. Básicamente este fue el libro no solamente donde se expuso eso, sino el que dio lugar a la revolución científica. Se considera que la revolución científica dio inicio en 1543 con la publicación de el De Revolutionibus, y esa es una foto mía. Hay un ejemplar, por ejemplo, pues una segunda edición que es de 1566 en la Universidad de Toronto. Y lo bueno es que uno puede ver estos libros, tenerlos en sus manos y también tomarles fotos obviamente con unos aparatos especiales. Y ahí está el diagrama heliocéntrico, el primer diagrama heliocéntrico que conocemos. No es, como dije, el de Aristarco, aunque Aristarco dio con la idea heliocéntrica, pero esto es ahí en el primer libro del De Revolutionibus. Y es un libro, dicho sea de paso, bastante costoso para los coleccionistas de libros antiguos. Pues este es un libro que puede llegar a costar hasta $2 millones en este momento. Entonces yo creo que es mejor que consigan una traducción o lo fotocopien, porque realmente eso es solo para los coleccionistas y coleccionistas con mucho dinero. Bueno, aquí hablemos aquí algo que ya habíamos mencionado con respecto a Ptolomeo, y es el movimiento retrógrado de los planetas. Si Ptolomeo explicaba ese movimiento como la combinación de movimientos circulares, recuerden, unos círculos sobre otros, el deferente y el epiciclo, ¿cuál es la explicación que va a dar Copérnico de este movimiento? Que es muy bonita. Va a decir, los planetas, a medida que uno se va alejando del Sol, se van moviendo más despacio. Si un planeta está más cerca del Sol, se mueve más rápido. Si un planeta está más lejos, se mueve más despacio. Entonces, cuando un planeta, digamos, más interior, adelanta a otro más exterior en su movimiento alrededor del Sol,
pareciera como si ese planeta exterior, visto contra el fondo de las estrellas lejanas, se detuviera y retrocediera e hiciera ese bucle o ese rayón que vimos antes en el cielo. Pero esto explicado ya de una manera, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta que la Tierra es un planeta más girando alrededor del Sol, hagan de cuenta como estos óvalos donde hacen las carreras de carros deportivos, cuando un carro, o sea, si uno está girando en un óvalo y digamos un carro va en el carril exterior, cuando uno lo adelantara, cuando uno llegara a la misma posición del carro, vería el carro quieto con respecto a uno, pero a medida que lo adelante, va a ver que el carro se quedó atrás. Esto mismo pasa con los planetas. Esta es la explicación, digamos, física del movimiento retrógrado, de lo que realmente pasa, no a través de la combinación de círculos que, aunque sea errada, como dije antes, es muy ingeniosa y prevaleció durante muchos siglos. Entonces, esta es la manera en que Copérnico va a explicar el movimiento retrógrado, ya desde la hipótesis heliocéntrica. Bueno, aquí entran otros dos personajes muy importantes que son Johannes Kepler y Tycho Brahe. Johannes Kepler, el teórico, el matemático, y Tycho Brahe, el observador por excelencia de ese periodo. Estamos hablando de fines del siglo XVI, principios del XVII. Kepler, Kepler fue quien introdujo las elipses, como dije antes, es decir, el patrón de circularidad y uniformidad sobrevive hasta Copérnico. Incluso Galileo seguía pensando que los movimientos planetarios tenían que ser regulares, uniformes, perfectamente circulares, pero Kepler, a partir de las observaciones tan detalladas que compiló Tycho Brahe de los movimientos planetarios durante aproximadamente 30 años en su observatorio que ya mencioné antes también, llega a la conclusión de que esto no son círculos perfectos, sino ligeramente desviados de la circularidad, poquito achatados, que se llaman elipses. Obviamente, si viéramos realmente, eso se llama la excentricidad, o sea, la desviación de estos círculos, de estas elipses de la circularidad perfecta es casi que imperceptible para nosotros. Son unos círculos un poquito aplastados, pero en los libros, por ejemplo, los dibujan como muy exagerados para que quede claro que es una elipse. Pero Kepler decidió respetar el nivel de precisión de las observaciones de quien fue su patrón, y optó por abandonar ese paradigma de la circularidad perfecta e introdujo las elipses en la astronomía y las famosas leyes del movimiento planetario, que entre otras cosas Kepler no las formuló como las conocemos, esas formulaciones posteriores de Isaac Newton, que las desenterró de la compleja obra de Kepler, complejísima, porque Kepler mezcla de todo en esos 22 volúmenes que escribió en vida. Y bueno, esas leyes en realidad, pues, o sea, fueron como las primeras leyes antes de las de Newton importantes, estableciendo que los planetas se mueven en elipses con el Sol en uno de los focos y que describen áreas iguales en tiempos iguales y que hay una relación matemática entre los periodos, o sea, los tiempos que se demoran los planetas en dar una vuelta al Sol y sus distancias al Sol. Y esa relación funciona no solamente para el sistema solar, sino para cualquier otra cosa en el universo, por ejemplo, para la órbita de una estrella en torno a otra, para la órbita de una galaxia en torno a otra, para la órbita de un satélite artificial en torno a la Tierra, etc. Entonces ahí tenemos Kepler y Tycho, y después de ellos la astronomía no fue igual, fueron realmente transformadores de la astronomía, primero que todo porque Tycho introdujo la precisión en la observación, instrumentos para hacer mediciones que él mismo hacía sus instrumentos, y Kepler fue, digamos, como el arquitecto que sacó esas generalizaciones o esas conclusiones, esas leyes, a partir de todo ese montón de datos que recopiló Tycho. Entonces ambos fueron como complementarios y de hecho convivieron durante aproximadamente un año y medio en Praga, en el observatorio al que se trasladó Tycho después de que prácticamente fue expulsado de Dinamarca.
Y fue una colaboración, digamos, problemática porque tenían unas personalidades como muy chocantes, pero enormemente fructífera para el futuro de la astronomía y de la cosmología. Y ahí surgió otra alternativa, que es el modelo de Tycho Brahe. Tycho Brahe, como dije, fue ante todo un observador más que teórico, pero también hizo teoría. Y una de la teoría más importante que propuso fue su modelo cosmológico. Esto es un híbrido, es una mezcla entre el geocentrismo de Aristóteles y Ptolomeo, que ya vimos, y el heliocentrismo de Copérnico. Si ustedes ven, ahí está la Tierra en la mitad, es decir, podríamos decir en rigor que esto es un sistema geocéntrico, y ustedes ven que está el Sol en una órbita alrededor de la Tierra. Aquí está la Luna, está el Sol, pero los otros planetas están girando alrededor del Sol, no de la Tierra. Entonces tenemos dos centros de movimiento, no solamente uno. Es más, hay una cosa aquí muy peculiar y es que la órbita del planeta Marte, el rojito, se cruza con la órbita del Sol. Entonces eso generó otra discusión cosmológica. Bueno, esas esferas cristalinas en las que supuestamente están incrustados los planetas son sólidas entonces, o sea, porque si son sólidas, como decían desde la antigüedad, habría un conflicto ahí porque entonces chocaría Marte con el Sol, ¿cierto? Por lo menos los cascarones que los transportan, si esas órbitas son sólidas. Por eso se dice que Tycho Brahe fue quien destruyó la solidez de esas esferas cristalinas, ¿cierto? Porque no sería posible eso en su modelo. Chocarían los planetas. Pero entonces esto fue un híbrido bastante atractivo, especialmente para los jesuitas. Eh, Ese fue el modelo favorito, porque permitía, digamos, como un mayor compromiso con la interpretación literal de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? De la Biblia, porque sigue estando la Tierra en el centro, sigue estando inmóvil, pero permite explicar también ciertas cosas en los movimientos celestes. Entonces fue un compromiso que le gustó bastante a los jesuitas, pero no, por ejemplo, a otros como Kepler y Galileo, que eran copernicanos totales. Aquí hay que hablar de otra introducción, otra innovación importante, y es el telescopio de Galileo como herramienta de investigación astronómica. Una herramienta para investigar el cielo. No quiere decir que Galileo inventó el telescopio lo inventaron los ópticos holandeses, pero Galileo muy hábilmente lo copió de ellos y lo utilizó para propósitos astronómicos. Me gusta mucho esa ilustración que ustedes ven ahí porque está Galileo mostrándole a los sacerdotes lo que ve a través del telescopio y esa mirada como escéptica del sacerdote le está enseñando sus dibujos de la luna, porque también era un dibujante muy hábil. Y aclaro aquí una cosa, o sea, Galileo tuvo muchas discusiones también con los jesuitas, concretamente a propósito de las manchas solares, por ejemplo, con unos jesuitas alemanes que proponían que esas manchas que se veían en la superficie solar eran en realidad pequeños planetas que se interponían entre la Tierra y el Sol, es decir, que no estaban en la superficie solar. Galileo decía que sí estaban en la superficie solar porque le hizo un seguimiento a esos grupos de manchas y descubrió a partir de eso que el Sol estaba rotando también. Entonces Galileo, digamos que tenía la razón en esa discusión, pero tuvo otra discusión después con otros jesuitas, Horacio Grazzi, entre otros, a propósito de los cometas. Galileo en ciertas cosas seguía siendo aristotélico, por ejemplo, en la idea del movimiento circular, uniforme, perfecto, y también en que los cometas eran como emanaciones de la atmósfera terrestre, que estaban en la atmósfera, no que eran cuerpos celestes, mientras que en ese caso los jesuitas eran los que tenían la razón y decían, no, los cometas son cuerpos celestes que están más allá de la luna, una conclusión a la que ya había llegado antes Tycho Brahe. Como les dije, los jesuitas favorecían mucho la opinión de Tycho Brahe. Y básicamente esto es lo que descubrió Galileo a través del telescopio, aparte de las manchas solares y aparte de que Venus presenta fases, descubrió que la Luna no es como pensaban los aristotélicos, un cuerpo perfecto, inalterable, sino que era como otra Tierra, que tenía montañas, que tenía mares. Obviamente en ese entonces no se sabía
que eran llanuras desérticas sin agua, pero hizo estos dibujos de lo que veía a través del telescopio. Obviamente había quienes dudaban de que fuera veraz lo que él veía a través del telescopio. Entonces están ahí también las Pléyades, que es un grupo de estrellas que podemos ver a simple vista debajo de la Luna. Y en la parte derecha vemos sus observaciones día por día, el seguimiento que le hizo a Júpiter y a sus satélites. Había como unas pequeñas estrellas que cambiaban de posición con respecto a Júpiter y él las fue siguiendo día por día y ver que iban cambiando de posición, veía que iban cambiando de posición y llegó a la conclusión de que no se separaban más allá de cierta distancia de Júpiter, entonces que por tanto estaban girando en torno a Júpiter y eran 4. Las llamó satélites medíceos en honor a Cosimo de Medici, su patrón. Ya hoy los conocemos como satélites galileanos. Io, Europa, Ganímedes y Calisto, las 4 grandes lunas de Júpiter, las más grandes y algunas de las más grandes del sistema solar, aunque Júpiter tiene más de 60 lunas en realidad, pero fueron descubrimientos muy importantes porque mostraron cosas que no había visto nunca antes nadie con el ojo desnudo al introducir este instrumento, el telescopio. Bueno, basado en los hallazgos de los anteriores, Isaac Newton introdujo ya un sistema, digamos, más completo, más unificado, o sea, unificando toda esa física terrestre que había desarrollado Galileo y la física celeste que había desarrollado Kepler. Por eso se habla de la gran síntesis newtoniana, es decir, ya no había una física como en el modelo de Aristóteles para la Tierra y otra para los cielos, sino que era todo un mismo sistema físico para todo, ¿cierto? Las mismas leyes del movimiento funcionaban tanto en el cielo como en la Tierra, y añádanle a esto la ley de la gravitación universal, la idea de que los objetos se atraen unos a otros proporcionalmente a su masa, inversamente proporcional a sus distancias. Y estas leyes también aplican para todo el universo. Entonces fue una generalización muy grande con respecto a los anteriores, y por eso es que decía que se habla de la gran síntesis. Y básicamente esta es la visión que tenemos, ¿cierto? Ya en el universo newtoniano, ya no es solamente el sistema solar, aunque toda la atención se centra en el sistema solar y las perturbaciones gravitatorias y todo esto, pero ya se admite, incluso desde Descartes, que las estrellas son otros soles y que cada uno de estos soles puede tener sistemas planetarios alrededor. Cada una de ellas puede tener planetas, algo que ha sido verificado constantemente, casi que diario descubren exoplanetas o estrellas, planetas girando en torno a otras estrellas, pero ya en esta época, digamos, esto se intuía, y que el universo era infinito, que no tenía un límite. Entonces ya no era solamente el sistema planetario de nosotros, sino múltiples sistemas planetarios. Y recuerden que la Tierra ya no era el centro, ya era un planeta más. Entonces el Sol aquí ya es también una estrella más. Ahí podemos ver como un segundo paso en este proceso que les dije de pérdida de lugar, de pérdida de centro por el que ha pasado la humanidad a lo largo de esta historia de la cosmología. Me adelanto otro poco, siglo XVIII, en realidad Newton murió en el siglo XVIII ya, pero más adelante en ese siglo, William Herschel, un astrónomo aficionado inglés y músico también, se dedicó a construir grandes telescopios, los más grandes de su época, ya con espejos. Él mismo pulía sus espejos y observaba, digamos, iba barriendo el cielo, iba consignando lo que iba viendo, hacía conteos de estrellas en diferentes direcciones del cielo, y fue la primera persona en darnos como una visión de lo que conocemos como la galaxia, aunque en ese entonces no sabíamos que era una galaxia. La palabra galaxia todavía no existía. Y se entendía que ese gran sistema era lo que había en el universo, es decir, no había otras galaxias, sino que el universo era la galaxia, era la Vía Láctea. Esa banda que vemos en una noche despejada cruzando el cielo nocturno, como una
especie de nube, eso en realidad está compuesto por cantidades de estrellas que no se pueden distinguir a simple vista, y eso ya lo había descubierto Galileo a través de sus pequeños telescopios, pero ya Herschel trabajó con telescopios grandes e hizo estos conteos de estrellas y estos barridos, por lo menos del hemisferio norte, y en el hemisferio sur su hijo John Herschel hizo lo propio. Y si ustedes ven, hay una estrella brillante ahí muy cerca de esta ilustración, que sería el Sol. Es decir, Herschel puso el Sol aproximadamente, no del todo, pero aproximadamente en el centro de la galaxia. Entonces, básicamente, la galaxia era el universo y el Sol estaba muy aproximadamente en el centro también. Pasamos aquí entonces ya a nuestra tercera fase, que es el universo acéntrico o el universo sin centro de Hubble. Yo diría que Hubble fue tan revolucionario como Copérnico. Copérnico convirtió a la Tierra en un planeta más. Hubble lo que hizo fue mostrarnos el universo de las galaxias, el universo real, y mostrarnos que nuestra galaxia es solo una galaxia más en ese inconmensurable universo. Entonces había una discusión muy importante hace 100 años, y era si estas cosas que vemos en el cielo nocturno, aplanadas, nebulosas espirales las llamaban, eran sistemas planetarios, porque si ustedes ven esto, puede dar la impresión de que es como, no sé, como una estrella formándose en el centro y polvo y gas girando alrededor, como una estrella en formación o un sistema solar en formación. Eso se llamó la hipótesis nebular. Entonces, estos eran sistemas planetarios en formación o universos islas, tomando la idea del filósofo alemán Immanuel Kant, que propuso que las nebulosas espirales, también en el siglo XVIII, eran realmente universos islas, es decir, eran cosas demasiado grandes, pero que estaban demasiado lejos. Entonces había esa discusión hace 100 años, a comienzos del siglo XX ya. Y eso se llamó el Gran Debate. Concretamente hubo un gran debate en la Academia Nacional de Ciencias de Washington, en Estados Unidos, entre dos astrónomos norteamericanos. El primero de ellos, Harlow Shapley, del Observatorio de Harvard, y el segundo, Heber Curtis, del Observatorio de Lick, en California. Shapley defendía la idea de una galaxia supergigante, o sea, es decir, la Vía Láctea para él tenía unos 300.000 años luz, se le fue la mano como 3 veces, y básicamente era eso, el universo era la Vía Láctea, siguiendo la idea de Herschel, ¿cierto? Y esos sistemas, esas cosas que se detectaban a través de los telescopios, que ya las había empezado a descubrir Herschel también, y luego Lord Rosse, eran sistemas planetarios en formación, es decir, él abogaba más por la hipótesis de que eso eran sistemas solares en formación y no universos islas, mientras que Curtis defendía la idea del universo isla, ¿cierto? De que eso eran sistemas muy grandes, pero bastante alejados de nosotros, lo que hoy conocemos como galaxias. Entonces las nebulosas espirales pasaron a ser conocidas como las galaxias. Entonces en ese debate hace exactamente 100 años no se definió nada. Fue una discusión bastante interesante sobre diferentes aspectos de esto, más que todo sobre el tamaño de la Vía Láctea, se centró pues en eso, pero realmente no resolvió la esencia del asunto, de si esto eran sistemas independientes o pertenecían a la Vía Láctea. Pero Shapley hizo un descubrimiento muy importante, y es que nuestro Sol y nuestro sistema solar, por ende, tampoco está en el centro de la galaxia, ni aproximadamente en el centro como había pensado Herschel. ¿Cómo llegó él a esta conclusión? Si ustedes ven el centro de la galaxia, aquí en la imagen, una zona abultada, eso está rodeado por una cosa que se llama cúmulos globulares, que son grupos esféricos de estrellas, y están todos como en una especie de esfera alrededor de ese centro, tanto hacia arriba como hacia abajo. Imagínense una esfera rodeando ese núcleo de la galaxia. Shapley
se dedicó a estudiar los cúmulos globulares y a medir sus distancias y notó una cosa muy particular, y es que casi todos esos cúmulos, la mayor parte de ellos, estaban ubicados en la dirección de Sagitario, Escorpión, es decir, hacia donde está el centro de la Vía Láctea, y que por tanto, si estuviéramos en el centro galáctico, tendríamos que ver cúmulos globulares uniformemente distribuidos por todo el cielo, lo cual no es el caso. Él vio que estaban concentrados en una determinada dirección del cielo. Entonces llegó a partir de estos estudios a la conclusión de que el Sol realmente no estaba tampoco en el centro de la galaxia, sino más o menos a medio camino en uno de los brazos espirales. Entonces aquí tampoco éramos el centro de la galaxia. Otro paso importante. No estamos en el centro de la galaxia, estamos en uno de sus brazos espirales, y esto fue un descubrimiento de Shapley, aunque Shapley no haya acertado con que las galaxias en realidad eran sistemas independientes, universos isla. Aquí obviamente entra la figura de Albert Einstein. Estamos hablando de los años, las primeras 2 décadas del siglo XX, porque aquí es donde Einstein, no voy a entrar en esto, pero Einstein desarrolla la teoría de la relatividad, que es una teoría sobre todo el universo, por lo menos la relatividad general, ¿cierto? Ya incluyendo la gravedad, y también hay un modelo cosmológico. Para Einstein el universo era estático, es decir, no cambiaba con el tiempo. Aquí entran de nuevo las ideas estéticas que venían desde los griegos, ¿cierto? A Einstein no le sonaba eso de que el universo cambiara mucho con el tiempo. Entonces él creía más en un universo estable, constante, que no cambiara con el tiempo, e introdujo un término en sus ecuaciones de la relatividad general para preservar, digamos, esa estabilidad del universo. A través de puro trabajo teórico, matemático, esas ecuaciones le mostraban a Einstein que el universo se debería estar contrayendo o expandiendo. Pero a esto no le sonó a Einstein, entonces introdujo ese término que se llama la constante cosmológica, para dejarlo, ¿cierto? Para dejarlo como estable, y, o sea, que no se estuviera expandiendo ni contrayendo. Esto es trabajo netamente teórico. Pero un poco después, y la persona que realmente resolvió este debate entre si esto eran sistemas planetarios que hacían parte de la Vía Láctea o universos isla, fue Edwin Hubble en la segunda década del siglo XX. Es decir, ya se estaban construyendo esos grandes observatorios, concretamente en el Monte Wilson, en California, cerca de Los Ángeles. Hubble trabajaba ya estudiando placas. Él tomaba placas de las galaxias, concretamente de los espectros. Esto es, o sea, cuando uno, cuando fotografiaban estas galaxias a través de estos grandes telescopios, tomaban el espectro, que es la descomposición de la luz que llega de estas galaxias, y notó algo muy particular que voy a mostrar a continuación. Notó pues como una regularidad en esas líneas espectrales de las galaxias, y es que estaban corridas hacia el extremo rojo. De acuerdo a la interpretación desde el efecto Doppler, esto significaba que las galaxias se estaban alejando de nosotros y alejando a velocidades muy altas. Si se estuvieran acercando, por ejemplo, como en el caso de Andrómeda, que va a chocar con la Vía Láctea, detectaríamos un corrimiento hacia el azul en ese espectro, pero él detectó corrimientos al rojo y muy elevados de estas nebulosas espirales, por lo cual concluyó que se estaban alejando de nosotros. Y además, una cosa muy importante, esto fue lo que resolvió ese gran debate, y es que encontró estrellas variables en la galaxia de Andrómeda, y esto le permitió medir sus distancias. Aquí vemos a Hubble metido dentro de su telescopio, pero este no es el telescopio Hooker con el que hizo ese descubrimiento histórico, sino ya un telescopio posterior, que es el del Monte Palomar. Es un telescopio ya de 5 metros. El otro era de la mitad del diámetro, que es lo que tiene el telescopio espacial Hubble, nombrado así en su honor. Pero entonces lo que Hubble empezó a detectar fue estrellas individuales en la galaxia de Andrómeda, que fue la que vimos antes en esta foto que les mostré. Esa es la galaxia grande
más cercana a la Vía Láctea. Hay otras más pequeñas como las nubes de Magallanes, pero nadie había podido medir esas distancias y Hubble, utilizando una relación que ya habían descubierto entre la duración del periodo, o sea, estamos hablando de estrellas variables, estrellas que cambian de brillo con el tiempo, y había una relación entre el periodo de esas estrellas y la luminosidad. La luminosidad es el brillo real. Una mujer astrónoma, Henrietta Leavitt, había descubierto que entre más largo fuera ese periodo, más brillante era la estrella. Entonces Hubble empezó a descubrir ese tipo de variables en Andrómeda y dijo, bueno, esto tiene estrellas independientes, esto tiene que ser un sistema estelar y no es un sistema solar en formación, y empezó a detectar, a medir esas variaciones de brillo, tarea bastante ardua con estas placas, y ahí ven ustedes la placa original de 1923 y dice arriba var, de variable, ¿cierto? Una variable en Andrómeda. Y él le escribía a Shapley diciendo, encontré una variable en Andrómeda. Y Shapley dice que esa es la carta que le destruyó su universo. Porque esto demostraba que las galaxias eran universos islas, realmente, sistemas de muchas estrellas, millones de ellas, pero a unas distancias mucho más grandes. Entonces esto le permite a Hubble determinar por primera vez la distancia de una galaxia. Andrómeda, en ese entonces como a 700.000 años luz, que era una distancia pues inconmensurable para la época, pero realmente está más lejos, está entre 2 millones y 3 millones de años luz, ya con métodos más modernos de medición, está todavía más lejos de lo que Hubble creyó. Y ahí ven ustedes una foto del telescopio espacial Hubble, en honor de Hubble, de una variable de esas en Andrómeda. Miren que es demasiado difícil esto, comparar cómo va variando el brillo de una estrella particular en otra galaxia. Y eso fue lo que hizo Hubble, eso fue lo que le permitió concluir que esas nebulosas espirales o galaxias eran en realidad universos isla y no sistemas solares en formación. Entonces esto es a lo que me refería antes del corrimiento hacia el rojo y todo esto, la ley de Hubble. Este es uno de los descubrimientos científicos más importantes de toda la historia, no solamente del siglo XX, y más locos también. El universo se expande. ¿Quién hubiera podido pensar que el universo se estaba expandiendo? Resulta, lo que ustedes ven ahí debajo de cada imagen de cada una de estas galaxias es el espectro. Y hay dos rayitas negras, o sea, es el espectro, es la luz, como lo que ustedes hacen con un prisma que descompone la luz en sus colores. Lo mismo hacen los astrónomos con la luz de las galaxias, de las estrellas. Ven debajo de cada imagen ese pequeño arco iris, ese espectro, y ven unas líneas oscuras que están en determinada posición. Si ustedes van leyendo esto, como en el sentido de las agujas del reloj, de la izquierda hacia la derecha, ustedes van viendo que esas líneas oscuras se desplazan, se van desplazando sobre ese espectro más hacia el lado rojo. Y esto está acompañado de unos gráficos de velocidad y distancia. Miren las flechitas. ¿Qué fue lo que descubrió Hubble? Que entre más distancia, entre más, sí, o sea, el corrimiento al rojo está asociado a la mayor, digamos, a la mayor velocidad de alejamiento y por tanto a la distancia. Entonces hay una correlación ahí entre la distancia de las galaxias y la velocidad de alejamiento. Entre más corrimiento hacia el rojo, más distante está la galaxia y con más velocidad se está alejando de nosotros. Eso es lo que muestran esos gráficos. Miren que la flecha va subiendo, ¿cierto? A medida que va habiendo más corrimiento al rojo de esas líneas. Eso es lo que conocemos como la ley de Hubble, ¿cierto? Entre más corrimiento al rojo, más velocidad de alejamiento y más distancia. Pero en realidad uno podría pensar, bueno, pero es que entonces todas las galaxias se están alejando de la Vía Láctea, entonces nosotros sí estamos en el centro. Pues resulta que tampoco. Todas las galaxias se están alejando unas de otras. Y esto se ve claramente en este diagrama. Miren ustedes, la perspectiva de 3 galaxias distintas, incluyendo nuestra Vía Láctea. Miren ustedes las flechas, ¿cierto?
desde cada galaxia cómo vemos, o sea, las velocidades de alejamiento de cada una de las galaxias. Entonces, desde la Vía Láctea, por ejemplo, vemos que la galaxia 3 se está alejando a 2000 kilómetros por segundo hacia la derecha y la galaxia 1 se está alejando a 2000 kilómetros por segundo hacia la izquierda y la 4 a 4000, o sea, el doble hacia la derecha. Pero miren ustedes cómo cambian las flechas con la visión de cada una de las galaxias, ¿cierto? Pero todas detectan esos alejamientos en diferentes proporciones a sus distancias y en diferentes direcciones. Es decir, esto no tiene centro. Todas las galaxias se están alejando unas de otras y esto es un descubrimiento pues de una magnitud increíble. Aparte de eso, hay otro gran descubrimiento en el siglo XX y es que el universo no solamente cambia con el tiempo, no solamente evoluciona, sino que además tuvo un origen. El universo tuvo un origen en el tiempo. Esto es conocido como la teoría del Big Bang o la gran explosión, aunque ese no fue el nombre inicial fue el átomo primigenio, y dicho sea de paso, esa idea inicial la propuso también un sacerdote jesuita, físico y matemático también, Georges Lemaitre, que fue uno de los primeros conocedores de la teoría de la relatividad de Einstein, y llegó a la conclusión. ¿Por qué llegó a la conclusión? Porque si ustedes dicen, bueno, todas las galaxias se están alejando unas de otras y se van a ir alejando más y más y más en el futuro, el universo está creciendo, además lo que está creciendo es el espacio, no las galaxias, es decir, el espacio es lo que se está estirando, no tanto que las galaxias estén volando unas de otras como esquirlas de una explosión, sino que es el espacio lo que se está expandiendo. Entonces él dijo, bueno, si echamos la película hacia atrás, las galaxias tienen que haber estado más y más y más y más cerca en el pasado, hasta que en un pasado suficientemente remoto, que es conocido como el tiempo de Hubble o la edad de Hubble, esto tuvo que haber coincidido en un punto. Y en ese punto tiene que haber habido una gran explosión, es decir, toda la materia y la energía del universo estaba concentrada en prácticamente en un átomo. Él lo llamó el átomo primigenio, y de alguna manera eso explotó y dio origen a esa expansión. Esa es la idea inicial del Big Bang. Ya después, muchos años después, Fred Hoyle, otro de los grandes cosmólogos del siglo XX, que se oponía fervientemente a la idea de que el universo tuvo un origen. Para él el universo también era estable, estático, no cambiaba con el tiempo y además la materia se iba generando constantemente. Ridiculizó esto del átomo primigenio de Lemaitre como Big Bang, la gran explosión, y ese fue el nombre que quedó. Hoyle, al ridiculizar esto, fue el que tuvo éxito al preservar el nombre de esta teoría. Pero esa es la idea, que hace unos 14.000 millones de años, redondeando, el universo tuvo esa gran expansión. Se formaron, obviamente, primero las partículas subatómicas, los elementos más ligeros, hubo una edad opaca, ¿cierto?, en que la radiación no podía circular libremente, entonces el universo era, digamos, opaco, pero ya después cuando se empezaron a formar átomos, se empezaron pues a unir los electrones con los protones, entonces los fotones, que son las partículas de luz, podían circular más libremente y el universo se hizo transparente a la luz, unos 400.000 años más o menos después del Big Bang. Y ahí fue que se hizo la luz realmente, ¿cierto? Siguiendo con la historia del Génesis. Y realmente ahí fue que se generó una de las evidencias más fuertes que tenemos de la teoría del Big Bang, y que se llama la radiación cósmica de fondo. Esa radiación inicial que empezó a viajar, dicho sea de paso, el Big Bang no tuvo lugar en una dirección específica, sino que ocurrió en todas las partes a la vez, porque ahí se originó todo el universo conocido. Esa luz ha estado viajando durante toda la edad del universo. Entonces es la luz más vieja que podemos detectar, y esa luz ya ni siquiera, eso ya no es luz visible, eso es de microondas, y eso fue detectado en los años 60. Una de las predicciones de la teoría del Big Bang, la radiación cósmica de fondo,
de microondas, porque durante la expansión del universo, esa luz, si lo entendemos pues como, si pensamos en la longitud de onda de esa luz, se fue estirando con la expansión del universo. Entonces se fue haciendo, por así decirlo, más roja, se fue corriendo al infrarrojo, luego pues ya iría en el microondas, ¿cierto? En las microondas, perdón. Y eso es lo que detectamos ahora. Predicción de la teoría del Big Bang verificada. Y fuera de eso hay una idea paralela que es la del universo inflacionario, y es que tuvo que haber una expansión exponencial al principio del universo. Ustedes ven ahí un circulito que es el radio del universo observable, 14.000 millones de años luz aproximadamente, es decir, las galaxias más lejanas fotografiadas por el telescopio espacial Hubble estarían en esa periferia, la luz más vieja que nos puede llegar del universo, de galaxias, ¿cierto? La más vieja de todas sería la radiación cósmica de fondo. Y más allá de eso, en toda la edad del universo, la luz de esas galaxias no ha tenido tiempo de llegarnos. No es que no existan, sino que no ha tenido tiempo de llegarnos. Pero si ustedes se pararan en esa periferia, pues verían otras galaxias más allá. Es decir, por eso hablamos del universo visible o el universo conocido, que es el que está dentro de esa esferita, pero puede ser un océano para propósitos prácticos infinito de galaxias según ese modelo inflacionario que es que el universo sufrió esa gran expansión al inicio. Entonces, esta es la estructura, digamos, o sea, la idea que tenemos en este momento de la estructura a gran escala del universo es que hay como unas grandes redes, hagan de cuenta una telaraña o espuma, ¿cierto? Hay unas grandes redes formadas de filamentos donde están supercúmulos de galaxias y unos grandes vacíos en medio. Vacíos del espacio intergaláctico, pero vacíos de millones de años luz de extensión. Este mapeado ha sido hecho por otros astrónomos observacionales y esto es conformado por cúmulos y supercúmulos de galaxias. Aquí vemos, por ejemplo, por allá en el centro ustedes alcanzan a ver algo que dice el Local Group, el grupo local de galaxias, que son más o menos unas 30 galaxias, casi todas ellas enanas, cerca de la Vía Láctea. Ahí está la galaxia de Andrómeda también, que es la otra grande del grupo local, pero de resto son otros cúmulos de galaxias, ¿cierto? Otros cúmulos, entonces ahí está, por ejemplo, Pegaso, Eridano, Hidra, Antlia, Centauro, ¿cierto? Todos los cúmulos de galaxias, digamos, del vecindario, ya estamos hablando de distancias de millones de años luz, pero esto en realidad es un conglomerado que los astrónomos recientemente identificaron como un supercontinente de galaxias, o sea, como un cúmulo de supercúmulos que se llama la Niaquea. Entonces nosotros estamos en el cúmulo de Virgo, hacemos parte del cúmulo de Virgo, el grupo local es como decir, sí, como un suburbio en la periferia de una metrópolis, que es ese cúmulo de galaxias de Virgo. Tampoco es una metrópolis, es una, digamos, una ciudad intermedia de unas 2000 galaxias. Tampoco es que sea pues el gran cúmulo, pero ese cúmulo de Virgo hace parte de otro supercúmulo que se llama la Niaquea, y ahí estaría la Vía Láctea. Obviamente a esa escala que estoy mostrando ahí no se vería la Vía Láctea por lo pequeña que es en comparación a esas estructuras, porque ya estamos hablando de supercúmulos. Y este sería, pues, cierto, el panorama, el campo profundo del telescopio espacial Hubble. Seguro que algunos de ustedes han visto esto. El universo es homogéneo en todas las direcciones. Los astrónomos llaman esto homogéneo e isotrópico, que es igual en todas las direcciones. Ustedes ven galaxias y galaxias y galaxias, y esto se habla de 100.000 millones de galaxias en el universo conocido. Cada punto que ustedes ven ahí, excepto por ahí una estrella que está en la mitad, son galaxias, como la Vía Láctea, con miles de millones de estrellas. Y esto es lo que nos ha mostrado el telescopio espacial Hubble, haciendo unas exposiciones incluso de varios días. Lo han orientado a regiones del cielo en las que supuestamente no hay nada, y miren lo que ve. Y esto es igual en todas direcciones. Entonces, básicamente, llegamos a la conclusión de que esta es nuestra dirección cósmica. Estamos en un sistema solar donde está
la Tierra ahí como un planeta más girando en torno al Sol, como descubrió Copérnico, rodeado por una nube de cometas que está más o menos a medio camino hacia la estrella más cercana, que está a unos 4 años luz, Próxima Centauri. Luego pasamos a, a que ese sistema solar está en uno de los brazos espirales de una galaxia que se llama la Vía Láctea. Esto no se descubrió sino hasta el siglo XX, les recuerdo, gracias al trabajo de personas como Shapley, Curtis y Hubble. ¿Cierto? Hacemos parte de una galaxia, pero hay cantidades de galaxias. Esa galaxia entonces hace parte del grupo local, donde está Andrómeda también, y otras galaxias enanas. Y ese grupito local hace parte de esa gran ciudad que es el supercúmulo de Virgo. Ahí está el grupo local, pero ese supercúmulo de Virgo sí hace parte de un continente de galaxias que se llama Laniakea. Dicho sea de paso, Laniakea es una palabra de los indios de Hawái que significa como cielo inmedible o cielo inconmensurable. Entonces esa es básicamente nuestra dirección cósmica. Bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, quisiera concluir así como inicié con otra reflexión muy interesante de Steven Weinberg. Steven Weinberg es uno de los grandes científicos vivientes. Se dedicó más que todo a la física de partículas, por lo cual ganó el Premio Nobel de Física en el 79, y ha trabajado también mucho en cosmología. Tiene un libro muy clásico que se llama Los 3 primeros minutos del universo, del cual viene esta reflexión. Al final de este libro dice él: mientras más comprendemos el universo, más sin propósito parece. Pero el esfuerzo para comprender el universo es una de las pocas cosas que eleva la vida humana un poco sobre el nivel de la comedia y le da un poco de la gracia de la tragedia. Ese es Steven Weinberg. Entonces los dejo con esa reflexión. Recuerden, los que quieran visitar nuestra página de Astrofilia, y ahí están el podcast y el blog para que escuchen pues los audios y lean los textos. Y muchas gracias por su atención. Demos entonces paso a la sección de preguntas. Un momento. Claro que sí. Voy a abrirle el micrófono a Clara para que ella empiece las preguntas. Perfecto. Un momento. Aquí yo cuadro una Ya cosa. no estás compartiendo, así que ya puedes pasar al Zoom. ¿Cómo? Ya. Que ya se dejó de compartir. Listo. Juan Diego, pues ha sido magistral tu exposición de esta tarde y por supuesto que hemos quedado muy motivados, por lo menos yo muy motivado con este tema. Agradecemos muchísimo el compartirnos esta tarde tus conocimientos y tu experiencia. Como bien lo Muchas decía, gracias. vamos a darle entonces espacio a los comentarios. Quiero contarte que en este momento somos 36 personas en la charla. Esta es un número muy bueno para este tema. Y que en el grupo, en el chat, ha habido muchos comentarios resaltando la charla y también dejándonos el comentario sobre el correo electrónico. Cuenten todos ustedes con que les estaremos haciendo llegar mañana a sus correos electrónicos la grabación. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Hay algunos saludos. Por favor, me envían la grabación, muy bien llevada la exposición. Qué hombre para saber, dice Jaime Agudelo, resaltando pues lo que nos has compartido. Favor enviarnos la grabación, dice Rogelio Eduardo, Álvaro Campuzano, claro que sí. Rogelio Eduardo Vélez dice, si hubo un Big Bang, ¿pueden haber otros Big Bang o otros universos? Sí, la respuesta es que sí. De hecho, pues de hecho ya algunos cosmólogos no hablan de universo, sino de multiverso, ¿cierto? De que ese proceso de inflación que mencionaba al principio del universo puede haber dado lugar a varios universos y varios Big Bangs, ¿cierto? Es más, digamos, dentro del mismo universo de nosotros puede haber, como dije cuando mostré esa
esa diapositiva de la inflación, regiones que están ya permanentemente inaccesibles para nosotros, porque la luz no nos puede llegar de ellas. Pero eso no significa que no se siga expandiendo, es más, se puede expandir a velocidades superiores a la de la luz, el espacio, y puede haber otros universos ahí, o puede haber regiones del universo totalmente que serán siempre desconocidas para nosotros. La respuesta es que sí, puede haber otros universos, puede haber otros Big Bangs, pero la pregunta científica interesante que seguiría a esa pregunta sería cómo podríamos saber si eso es cierto, ¿cierto? Porque como especulación es muy bonito y muy atractivo, pero bueno, ¿cómo podemos obtener evidencia de que existen otros universos? Pues que no tenemos suficiente con este, y si no tenemos suficiente con este, pues tenemos que buscar evidencia de que realmente existan esos otros universos, y es bastante difícil. Ok. Juan Diego, nos preguntan que si podemos dar tus contactos, podemos dar tus correos electrónicos, tu número de Sí, claro. celular. Bueno. Le pido entonces Claro, el favor a y Carol si nos lo pone en el grupo para que don Claro Carlos que pueda sí. tomarlos de ahí. Igual también se los podemos compartir mañana. Aquí hay otra pregunta que nos hace Pedro Vázquez. ¿Se abrirá paso a una nueva teoría diferente al Big Bang? ¿Cómo explicar el tiempo anterior al Big Bang? bueno, muy buena pregunta doble. ¿Se abrirá una nueva teoría? Pues de hecho, durante el siglo XX, eso no lo mencioné durante la exposición, pero hubo un combate grande entre dos teorías. Finalmente ganó el Big Bang. La otra era el estado estacionario. Yo mencioné a Hoyle en la exposición. Hoyle junto con Bondi y Gold propusieron que el universo no tuvo un principio. Eso les sonaba mucho como a teología cristiana y por eso no les gustaba. Y de hecho fue propuesta por un cura, la teoría del Big Bang, como dije, un jesuita. No, el universo siempre es el mismo, no cambia con el tiempo y la materia se está generando constantemente. Pero, ¿qué marcó el triunfo del Big Bang? La evidencia, ¿cierto? La radiación cósmica de fondo, ¿cierto? Descubrieron esa radiación y además la predicción de la abundancia de los elementos químicos del universo. Es decir, toda la evidencia apunta al Big Bang. Es la teoría aceptada en este momento por los astrónomos y los cosmólogos, pero eso puede cambiar, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, no se sabe exactamente cuál es la naturaleza de los cuasares. Había por ahí unas hipótesis muy interesantes eh, de que los cuasares realmente no son cosas tan distantes como se pensaba, sino que pueden ser eyectadas de galaxias más cercanas, y que esos corrimientos al rojo tan elevados no sean debidos a la expansión del universo de Hubble, sino a esas eyecciones desde galaxias. Pero yo diría que la gran mayoría en este momento apunta toda la evidencia, pues la gran mayoría de científicos considera que el Big Bang pues es una teoría confirmada, no es una teoría más. Eso no significa que no pueda cambiar, porque obviamente en ciencia todo puede cambiar, pero hay que presentar evidencia. Ok, felicitaciones y gracias por la invitación, dice Rafael Tamayo. Luz Piedad Gracias. Serna dice, un saludo para todos. Gracias, Juan, por tu buena charla de parte de Manuel y Luz. Y también deja una pregunta. Desde tu perspectiva como historiador, ¿qué podríamos esperar en la cosmología en el futuro? ¿Qué podríamos esperar desde la... Bueno, esa es una buena pregunta, Luz. Obviamente es interesante porque los historiadores estudian es el pasado, ¿no? No somos futurólogos. Entonces es muy difícil predecir qué pasaría con la cosmología en el futuro. Es tan difícil como responder qué pasaría con la tecnología o con cualquier otra rama de la ciencia, ¿cierto? Pero yo pienso que lo que podemos esperar es como ha pasado a lo largo de toda la historia, y yo creo que esa es la lección de la historia: cosas inesperadas, cosas que ni siquiera nos imaginemos, y que den una vuelta completa a todos los paradigmas aceptados actualmente, ¿cierto? O sea, hace 100 años era impensable que hubiera habido un Big Bang, que las galaxias fueran como otros universos, que el universo se estuviera expandiendo aceleradamente, que eso fue otra cosa que no mencioné, que pudiera haber otros universos. Entonces imagínense qué estaremos pensando dentro de 100 años, si seguimos existiendo.
No sé, yo pienso que es importante estar abiertos a todas estas hipótesis, pero también estar abiertos a la evidencia que venga en apoyo de esas hipótesis. Perdón, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, caí en cuenta de que no acabé de responder la pregunta anterior a la de Luz, porque había una segunda pregunta, y que si podía haber un antes del Big Bang. Resulta que no, porque en el Big Bang tuvo lugar el origen tanto del espacio como del tiempo. Es decir, nosotros nos imaginamos el Big Bang como una explosión en un espacio cerrado, en un espacio vacío, como en una habitación oscura, pero es la única manera en realidad que tenemos de imaginarlo y no fue así. Realmente no había espacio oscuro, porque el espacio oscuro nació ahí también. Entonces, respondo a esa pregunta con una analogía muy pertinente de Stephen Hawking, y es que preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al sur del polo sur, ¿cierto? Cuando llegamos al sur, al polo sur en la Tierra, todas las flechas apuntan hacia el norte. Si estamos en el polo sur absoluto, para donde nos movamos es norte. Lo mismo pasa en el Big Bang. Si estamos en el Big Bang, para donde nos movamos es futuro. No hay un antes del Big Bang. Pero realmente no podemos visualizar ninguna de esas cosas. Perfecto, Juan Diego. Aquí tenemos otros comentarios, tenemos algunas preguntas, perdón por la cola de mi gato. Pregunta Jorge Uribe, ¿un agujero negro es el principio de un Big Bang? Un agujero negro es el principio de un Big Bang. Pues por ahí hay unas hipótesis muy voladas. Se me va el nombre de la persona que en algún momento propuso eso, que el universo podía haberse originado a partir de un agujero negro. Pero a ver, hay que entender que un agujero negro por lo general es el resultado de la muerte de una estrella, ¿cierto? Cuando una estrella está en equilibrio la mayor parte de su vida, ¿cierto? Porque hay unas reacciones nucleares que están haciendo que la estrella se expanda y hay otra fuerza que es la gravedad que está tratando de comprimirla. Entonces la estrella está oscilando. Cuando se acaba el combustible, empieza a ganar la gravedad, empieza a ganar y colapsa la estrella y la colapsa en un cuerpo demasiado masivo, demasiado denso, que puede tener un tamaño relativamente pequeño, pero una gran densidad, una gran concentración de masa, y esto como que se aísla del resto del universo, en el sentido de que no puede escapar radiación de él. Bueno, Hawking después descubrió que de alguna manera sí puede escapar radiación, pero digamos que ni siquiera teniendo la velocidad de la luz podríamos escapar de un agujero negro. Entonces la mayoría son de origen estelar, pero también hay otros agujeros negros que se llaman agujeros negros supermasivos que están en los centros de las galaxias, que pueden haberse formado por la unión, por la fusión de varios agujeros negros de masa estelar. Y quién sabe, supuestamente en el interior de un agujero negro se destruye todo. Supuestamente hay algo que se llama una singularidad y esas fuerzas se hacen, pues la fuerza gravitatoria se hace tan intensa y que el espacio-tiempo, ¿cierto? Digamos que llega a su fin ahí, ¿cierto? Pero como les dije, no sabemos, hay muchas ideas y eso es lo interesante de la cosmología moderna, pero lo interesante o más interesante aún para mí es cuando también hay evidencia a favor de esas ideas, porque podemos quedarnos especulando mucho, pero eso es lo interesante, por ejemplo, del Big Bang, ¿cierto? Que predecir este tipo de cosas y resulta que las observaciones terminaron avalándola. Perfecto, Juan Diego. Aquí también tenemos otra pregunta de Rogelio Vélez y él pregunta, ¿un telescopio más grande que el Hubble implica nuevos descubrimientos y nuevas teorías? Claro que sí, esa es otra de las cosas que puede transformar la cosmología a futuro, que era la pregunta de Luz. Claro, de hecho el telescopio espacial James Webb, que está siendo aplazado, supuestamente se iba a lanzar en el 2018, ya vamos en el 2021 y quién sabe con la pandemia, entonces cuándo. Pero este telescopio tiene 6,5 metros. El espejo, pues que en realidad es compuesto de espejos más pequeños, hexagonales. El Hubble tiene 2,5 metros. Esto es un telescopio mucho más grande, pero es más que todo infrarrojo. Infrarrojo porque precisamente para detectar la luz de esas galaxias
más lejanas que podemos detectar, o sea, para ver más allá que el telescopio espacial Hubble, en pocas palabras. Entonces, claro, indudablemente este telescopio producirá nuevos descubrimientos y por eso las ansias de que sea lanzado pronto y de que ojalá no explote el cohete al salir. Perfecto. Clara, te doy entonces la palabra para la pregunta que viene acá de Luis Henao. Claro que sí. ¿Qué opinas de la teoría de los multiuniversos, los infinitos universos? ¿Qué opino? Pues lo que dije antes, que son teorías, sí, muy locas y atractivas y sí, que haya infinitos universos, pues digamos que no me desagrada, pero realmente no veo que los científicos que proponen estas cosas hayan presentado evidencia concluyente de que realmente existan esos universos más allá de nuestra mente. Claro que en nuestra mente existen, pero lo que nos interesa es si existen en la realidad, si se puede comprobar. Eso sería un súper descubrimiento. Si se pudiera comprobar que hay otro universo, por ejemplo, es como si se pudiera comprobar que, no sé, que hay vida en otro planeta, ¿cierto? Es un descubrimiento de una magnitud tremenda, pero ahí falta la evidencia, ¿cierto? Ahí falta, pues no estoy diciendo que no haya evidencia, que nunca la vaya a ver, puede ser que no haya llegado, que simplemente la tecnología de ahora no nos dé, e incluso con los telescopios que tenemos y todo, para encontrar esa evidencia. Bueno, dice Andrés Chamorro, cuando nos mostrabas el ejemplo de las tomas del telescopio donde se evidenciaban las variaciones de luz, nos explicabas que se evidenció esa aceleración de alejamiento. Si para nosotros esas tomas eran días de diferencia o años de diferencia, y sabiendo que nos llega esa luz miles de años luz después, se ha tratado de medir esa velocidad de alejamiento o expansión. Imagino que es difícil de dimensionar. Antes de darte la palabra, quisiera preguntarle a Andrés si este Andrés es Chamorroc y que nos diga bueno, si nos dice si es Andrés el que ha trabajado en televisión, en radio, en Radioactiva, que si es él, pues quisiera darle un saludo muy especial. Dale, Juan Diego. Sí es él. Okay. Pero no entendí bien la pregunta. O sea, claro, es una pregunta extensa y no entendí bien. Léeme otra vez de nuevo la última parte de la pregunta. ¿Se ha tratado de medir esa velocidad de alejamiento o expansión? Claro que sí, se ha tratado de medir. Pues de hecho se mide, ¿cierto? Con lo que decía, que es el corrimiento al rojo de las galaxias. Los astrónomos lo que miran son los espectros y los corrimientos de esas líneas, y entre más corridas hacia el rojo estén, significa que se está alejando más rápido y que está más lejos, y hay unas velocidades correspondientes a esos corrimientos al rojo y unas distancias también proporcionales a eso. Pero hay astrónomos disidentes, Alton Arp era uno de ellos, que cuestionaba eso, que decía, no necesariamente eso tiene que ser interpretado como un efecto Doppler, eh, puede ser interpretado de otra manera, pero digamos que la gran mayoría de astrónomos y de cosmólogos interpretan eso como el corrimiento al rojo, como alejamiento, como velocidad de expansión y distancia. Ok. Leonardo López dice, si hubiese multiuniversos, ¿cómo se podría correlacionar el tiempo entre ellos? Si hubiera qué, si hubiese multiuniversos, ¿cómo se podría correlacionar el tiempo entre ellos? Esa es una pregunta carnuda, porque si esos universos fueran parte del mismo tejido, digamos, de este universo, pero regiones que no podemos ver porque la luz no nos llega, pues haría parte, ese tiempo sería, ¿cierto? Sería como universal, ¿cierto? Sería parte del mismo universo, pero si son universos independientes, es más, pueden tener otras leyes físicas totalmente distintas. Digamos, en otro universo, entonces aquí la gravedad, por así decirlo, es una fuerza de atracción, pero puede que en otro universo sea una fuerza de repulsión.
estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Esas leyes físicas pueden ser independientes en cada universo y las constantes y cómo funciona el tiempo. Entonces, hablar de universos paralelos u otros universos es como hablar de universos independientes de este, como yo lo entiendo, a menos que sean regiones de este mismo universo, como las que predice la teoría de la inflación, a las que no tengamos acceso, pero que hagan parte, digamos, de este mismo universo. Ok, Juan Diego. Luis Agudelo, muchas gracias, profesor Juan Diego, por su generosa exposición. Pregunta, ¿podrá la inteligencia artificial contribuir al descubrimiento de nuevos mundos y a la consolidación de las teorías sobre vida en otros planetas? Claro que sí, claro que sí. Pues de hecho no sabemos qué va a poder hacer eso. Eh, Como les decía ahora con la pregunta de Luz sobre el futuro de la cosmología, es muy difícil predecir qué va a pasar a futuro, sobre todo cuando se supere, si es que se supera, eh, pues esa capacidad humana para penetrar los misterios del universo, porque aquí no estamos hablando solo de capacidad de cálculo y de almacenamiento de información, que eso ya fue superado, sino bueno, de hacer este tipo de teorías, pero perfectamente puede ser posible. Es más, podemos pensarlo de la siguiente manera, que haya civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas que nosotros en el presente, eh, que ya hayan trascendido de cierta manera la biología y que sean civilizaciones tecnológicas que estén pensando en estas cosas o que sean híbridos entre biología y máquinas y puedan estar pensando estas cosas y hayan logrado resolver más enigmas que nosotros. Pues no veo por qué no. Ok, gracias, Juan Diego. Al expandirse el universo, ay, se me fue. Espérame que se me fue. Al expandirse el universo, no se crea a un futuro un vacío y desde luego una reconcentración del universo. Es una inquietud que nos presenta el señor Jorge Uribe. Eh, un vacío, bueno, hubo una teoría también, uno de los modelos, eso se llama los modelos de Friedman, que es por allá de un poco posterior a la relatividad general de Einstein, que hablan de un universo que se expande hasta cierto punto, pero hay suficiente materia, hay suficiente gravedad y suficiente densidad de la materia en ese universo para detener esa expansión y eh, volver a empezar un proceso de contracción, ¿cierto? O sea, frenar la expansión y volver a empezar a contraer el universo y terminar en otra gran explosión, que se llamaría el Big Crunch. Esa posibilidad, según los últimos descubrimientos, está descartada. ¿Por qué? Porque eh, eso fue el Premio Nobel de Física del 2011. Descubrieron que el universo, lejos de frenarse, es expandiéndose aceleradamente. Es decir, es todavía más raro porque esa expansión no parece haber suficiente materia, es decir, suficiente gravedad para frenar esa expansión. Pero no solo eso, sino que además se está acelerando. Entonces es muy raro, la expansión acelerada del universo es muy raro, pero, o sea, no entiendo bien lo del vacío en la pregunta, pero sí hay un modelo, el oscilatorio, que predice eso, que el universo llega a una máxima expansión y luego vuelve y se contrae, y hay otra gran explosión que es el Big Crunch, pero de acuerdo a la última evidencia cosmológica, eso parece estar descartado, esa posibilidad. Luis Henao quiere saber qué es un año luz. Un año luz, buena pregunta, porque esa es la medida, bueno, una de las medidas que usamos, o la más común que usamos en en la astronomía y en la cosmología. Un año luz, uno tendería a pensar cuando uno oye año, que es una medida de tiempo, pero es una medida de distancia. Es la distancia que recorreríamos si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz en un año. Entonces, la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Por segundo, es decir, en un segundo le podríamos dar 7 veces y media la vuelta a la Tierra. A esa velocidad, si pudiéramos viajar, nos demoraríamos 8 minutos en llegar al Sol, digamos un par de horas en llegar a Júpiter,
unas 5 horas en llegar por allá a la periferia, por allá a Neptuno, los últimos planetas del sistema solar. 4 años a esa velocidad para llegar a la estrella más cercana. Para llegar al centro de la galaxia, 25.000, 30.000. Y para llegar a la galaxia más cercana ya de 2 a 3 millones de años luz y de ahí para adelante, ¿cierto? Pero quiero enfatizar en que es medida de distancia, no de tiempo. Es lo que recorre la luz viajando a esa velocidad en un año, que son como, si no estoy mal, 10 trillones de kilómetros. Qué bien esa información. José Horacio Correa dice, gracias por generarnos inquietudes universales, un tema difícil de comprender. Carlos Posada también dice, además de historiador, Juan es todo un conocedor de la astronomía. Qué bueno, qué calidad de presentación y de conferencia. Muchas gracias. Nos encanta, Juan Diego, que podamos recibir estos comentarios en torno a la exposición tuya esta tarde. Rogelio Vélez, también Rogelio Eduardo Vélez, quiere saber qué va a ocurrir primero, el choque de la Vía Láctea con otra galaxia o la muerte de nuestro Sol. Buena pregunta. Eso sería más o menos como simultáneo. Es decir, por la época en que va a estar muriendo el Sol, unos 5.000 millones de años, va a estar chocando Andrómeda con la Vía Láctea. La galaxia de Andrómeda, a excepción de la mayoría de galaxias, porque hace parte de ese conglomerado local, se está acercando a la Vía Láctea y dentro de el choque va a empezar como entre unos 3.000, 4.000 millones de años, o sea, digamos como las regiones exteriores de las galaxias, porque hay que entender que un choque de galaxias no es así, pues como un choque entre carros, sino que es una cosa que hay que ver en cámara lenta, que dura como 500 millones de años. Y además, las estrellas puede que ni se toquen, ¿cierto? Es muy raro que una estrella colisione con otra porque están muy separadas entre sí, entonces puede que una galaxia pase a través de la otra, simplemente se deforman. Y el telescopio espacial Hubble tiene unas fotos muy bonitas de esto, pero sin chocar las estrellas. Entonces, ese proceso del choque con Andrómeda dura muchísimo, muchísimo tiempo, millones, millones de años, y el proceso de la muerte del Sol también, pero se estarían dando más o menos, sí, pongámosle unos 5.000 millones de años, es decir, ya no nos toca ninguno de los dos. A ninguno de los que estamos aquí. Eso no lo veremos. Juan Diego, muchas gracias. Por supuesto que sí, todas las personas que quieran acceder a la grabación, no es sino que nos dejen el correo electrónico y mañana se las hacemos llegar. Bueno, aquí solamente nos queda una última inquietud, te la voy a transmitir antes de que cerremos y que nos despidamos, pero primero pues nos respondes. ¿Qué es el Big Splat? Pregunta Leonardo López. El Big Splat, pues la verdad no he visto esa expresión, he visto el Big Rip, o sea, el Big Crunch, que era, como decía, la explosión al final del universo, si hay un modelo oscilatorio, y el Big Rip sería como el desgarrón final, o sea, suponiendo que ese universo se va a expandir indefinidamente y cada vez se va a ir alejando más todo uno de otro, eso se llamaría el Big Rip, ¿cierto? Todo va a quedar tan aislado, tan distante, tan frío, que ese sería pues como la muerte del universo. Y eso es lo que sería la consecuencia de los últimos descubrimientos, de la expansión acelerada del universo. Pero en realidad Big Splat, no sé si será sinónimo de pronto del Big Rip, o no sé si la persona que hizo la pregunta pueda explicar más. Leonardo López, a Leonardo lo invitamos a que abra el micrófono y nos cuente qué es el Big Splat. Carol, por favor, le abres el micrófono a Leonardo López. Claro que sí. Ya se le envió la solicitud para reactivar. Yo pregunto, sé que tiene esa teoría que habla de algo de la formación de la Luna, pero no lo conozco. Es de la formación de la Luna. Sí. No sé, pero no he escuchado, o sea, no he escuchado el término, pero básicamente pues la teoría más aceptada de la formación de la Luna es que un objeto más o menos del tamaño de Marte, en esos orígenes del sistema solar, le pegó a la Tierra y sacó una gran cantidad de material al espacio que con el tiempo fue formando la Luna, ¿cierto? O sea, se fue formando como un disco alrededor de la Tierra y luego se fue formando este cuerpo esférico.
pero no sabía que eso se conocía como el Big Splat. Pues sí es la formación de la luna. Por ahí va. Ok. Listo. Muchas gracias. Listo. Tu charla ha sido muy interesante. Felicitaciones por tus conocimientos compartidos con nosotros, dice Rogelio Eduardo Vélez. De verdad que ha sido muy chévere este encuentro, Juan Diego, porque de todas maneras se trata de un tema que no es de mucho uso para todos y que no estemos todos tan familiarizados con todas las terminologías que hoy nos has compartido, pero ha sido muy interesante en la medida que lo has hecho con de una manera muy cercana, muy amigable, que nos ha acercado un poco a todo este tema. Así que darte las gracias por eso, desearte pues muchos éxitos con este emprendimiento de astrofilia, con tus estudios, y estamos aquí disponibles en Asia San Ignacio para seguir abriéndole las puertas a temas tan especializados, pero tan chéveres como este. Muchas gracias de nuevo. Bueno, entonces, no siendo más, nos vamos despidiendo, darles las gracias y no sin antes invitarlos a nuestros encuentros de la semana entrante. Les recordamos, la semana entrante va a ser un poquito distinta en cuanto a la programación de las charlas. Nos volveremos a ver el próximo miércoles a las 4:30 con el tema Movimiento Guardián de la Salud, y será dirigido por Nadia Katich Cork. Ella es educadora física y fisioterapeuta y va a tratarnos este tema de cómo a través del movimiento todavía podemos seguir preservando la salud, sobre todo cuando llegamos a cierta edad. Entonces esta será el miércoles 18 a las 4:30 de la tarde. Y el jueves nos veremos al otro día nuevamente con un tema también relacionado con la salud. La resiliencia llega cuando nada queda. Manuela Joy Seltzer nos va a compartir una experiencia de vida en temas de resiliencia que tuvo ella precisamente a raíz de una situación desagradable en su vida. Entonces vamos a conocer cómo poder hablar tranquilamente de la depresión, algunas técnicas que nos va a sugerir para salir de ella, de la depresión, y nos va a compartir algunas enseñanzas. Entonces, la invitación es a que nos veamos el próximo miércoles y jueves a las 4:30, ambos días con temas relacionados con la salud. Muchísimas gracias. Pedro Vázquez también da las gracias a Asia por estos espacios y por la conferencia. A todos entonces ustedes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente hoy. Juan Diego, también para ti reiterarte nuestros agradecimientos y pues esperar que esta no sea la última vez que nos veamos. Muchas gracias. Bueno, buenas feliz noche para todos, que descansen en esta fría noche. Muchas gracias, Carol, por todo. Felicidades. Claro que sí, con gusto.